La maternidad no es una tarea fácil, y menos cuando tomaste tus maletas y te fuiste lejos de casa. ¿Cómo se vive ese viaje? Esto es Mamás en Travesía. Josie vive en Vänersborg, Suecia. Vänersborg es una ciudad de Västergötland. La ciudad fue fundada por ciudadanos de Brat que se trasladaron a la zona entre 1642 y 1644, cuando se convirtió oficialmente en ciudad. Se encuentra a más o menos 405 kilómetros al oeste de Estocolmo y su población es de 24.558 habitantes. La ciudad es tan bonita que el poeta y periodista Birger Slorberg, nacido ahí en 1885, lo llamó poéticamente Pequeño París. Y hasta ahí nos invitó Josie. Josie tenía una apasionante carrera profesional en México cuando decidió irse a vivir a Suecia. Y allá se tuvo que reinventar profesionalmente. Pero ese amor que ella tenía a su trabajo no es algo que se olvide pronto. Así que después de años de enseñar español en su país de adopción, halló la manera de reencontrarse con su pasión de comunicar. Así que ahora, además de ser esposa, mamá y profesora, es youtuber. No dejen de buscarla como Josie desde Suecia. La información estará en nuestro perfil de Instagram para mayor referencia. Y ahora, acompáñenme a conocerla. Hola, querido auditorio que nos acompaña. Bienvenidas sean todas las personas que abordan este nuevo episodio de Mamás en Travesía. El día de hoy visitamos un lugar poco explorado, Suecia. Hemos sido invitados por Josie. Hola Josie, muchas gracias por invitarnos a conocerte. ¿Qué te parece si para empezar nos cuentas a qué te dedicas, de dónde eres originaria, dónde vives, el nombre de la ciudad, porque yo no me atreví a decirlo porque no lo voy a pronunciar correctamente, pues te lo dejo a ti y platícanos cómo llegaste a vivir ahí. Claro que sí. Bueno, pues yo nací en la Ciudad de México y allí crecí hasta mis 30 años que me vine a vivir a Suecia. Antes de venir a vivir a Suecia, yo trabajaba en la Ciudad de México como reportera de espectáculos para radio principalmente. Y pues fue cuando conocí a mi novio, que es sueco, que pues después de 2 años de noviazgo y de estar viajando él a México y yo a Suecia, pues decidimos casarnos y pues sentimos que las cosas se daban mucho más fáciles si nos íbamos a vivir a Suecia. Por eso fue que decidimos pues establecernos aquí y vivo en una ciudad que se llama Vänersborg. Es muy pequeña, tiene como 50,000 habitantes, entonces nada que ver con la Ciudad de México, de donde yo vengo, así que fue un contraste tremendo, pero al mismo tiempo pues muy tranquilo y creo que ya estoy muy acostumbrada a esa tranquilidad, así que ya no extraño tanto el ajetreo de la gran ciudad, ¿no? Sí, te entiendo 100%. Y cuando llegaste, bueno, me imagino que siendo una ciudad tan pequeña no debe haber muchos mexicanos, ¿verdad? Pues no, fíjate que cuando yo vine a vivir aquí, que fue en 2007, había muy pocos mexicanos. No tengo el dato exacto, pero creo que andamos como en 150,000 mexicanos ahora. O sea que realmente lo que pasó es que en estos 15 años que yo he vivido aquí se ha duplicado el número de mexicanos. Antes era muy raro encontrar a alguno, pero ahora cada vez se encuentran más y más, sobre todo en Gotemburgo, que es una ciudad más o menos cerca donde yo vivo. Es la segunda ciudad más importante de Suecia después de la capital, Estocolmo. Y allí hay un grupo grande de mexicanos. Así que bueno, por ahí de vez en cuando nos reunimos. Hemos celebrado el Día de Muertos, hemos celebrado el Festival del Maíz, la Navidad con piñatas, en fin. Ha crecido esa comunidad mexicana, así que tratamos de mantenernos en contacto de vez en cuando y pues todavía puedo decir que no es muy común que haya mexicanos, es decir, hay muchas otras nacionalidades antes que mexicanos, pero pues vamos creciendo. Estamos en todos lados. Sí. Oye, ¿y llegaste allá? ¿Cómo fue tu experiencia de llegar allá? Bueno, la primera vez que vine de viaje, eso ya fue bastante shock, porque de entrada vi una naturaleza
tremenda. O sea, hasta aquí está lleno de bosques, está lleno de lagos, hay agua por todos lados. Y los suecos están muy acostumbrados a estar en la naturaleza, a pesar de que aquí, como estamos muy al norte de Europa, el clima, las estaciones son muy, muy marcadas, un poco como en Canadá, supongo. O sea, es muy claro cuando es invierno, cuando es otoño, etcétera. Entonces, cuando yo vine en verano, pues me sorprendió muchísimo la naturaleza, y los suecos conviven con la naturaleza independientemente de la estación del año que sea. O sea, ellos dicen, no hay mal tiempo, hay mala ropa. Así que aunque esté nevando, haga mucho frío, si van a sacar al perro, lo sacan al perro. Si van a hacer ejercicio, salen a hacer ejercicio y se ponen la ropa adecuada, ¿no? Entonces, eso me sorprendió mucho. Y también, pues, con respecto al trato con las personas, mientras que en México somos, o como latinos, podría casi decirlo, nosotros rompemos el hielo muy fácil con la gente que acabamos de conocer, y luego entramos como en la plática. Aquí no, aquí son como muy, muy reservados, pero también son muy amables. Y en mi caso, yo llegué a la familia de mi novio, con la familia de mi novio, que ya pues ya sabían que yo venía y me trataron súper bien. Hablamos inglés porque yo no hablaba sueco en aquel entonces. Pero si tú quieres conocer gente nueva, es difícil porque tienen una personalidad muy, muy reservada. Y también debo decir que en invierno son aún más reservados. En verano, como que se relajan un poquito más. Creo que el sol, la luz, el calor tiene su efecto en el estado de ánimo de las personas, y creo que son un poquito más accesibles que el resto del año. Mira, en esa parte sí se parece mucho a Canadá. Mucho. Sí. Uh-huh. Sí, sí. Y nos saltamos una pregunta, Josie. ¿A qué te dedicas? Claro, ¿a qué me dedico? Bueno, yo trabajaba como reportera de espectáculos en radio, sobre todo. También hice algunas cosas para televisión y para medios escritos. Me dedicaba pues desde las cosas decentes, como pues ir al teatro y hacer una reseña, o ir a un concierto, ir a una conferencia de prensa, hasta pues andar buscando el chisme, que pues también era parte de la sección de espectáculos de andar chacaleando. Exactamente, el chacaleo, ¿no? Que es que agarras a alguien y ahí van todos los reporteros a echarle montón a alguien, y pues a preguntar lo que te atrevas, ¿no? Hasta por qué te estás divorciando, oye, pero ¿por qué te enojas? Y, o sea, también esa parte poco amable del periodismo de espectáculos. Sí. A eso me dedicaba. ¿Y luego? ¿Y ahora a qué te dedicas? Bueno, ahora, cuando vine a Suecia, yo pensé, bueno, fue muy, muy duro eso, porque dejar de hacer lo que me gustaba hacer, y algo por lo que yo también había luchado mucho, que era poder trabajar en los medios de comunicación en México, pues sí fue muy, muy duro. Y aquí traté como de retomar el trabajo de reportera, pero claro, no era realista porque yo no hablaba bien sueco todavía, y sobre todo porque no conocía la cultura, ni la sociedad, ni cómo funcionaban las cosas. El periodismo de espectáculos no funciona como en México, y pues tampoco tenía yo ningún contexto. Entonces yo me di cuenta, esto va a tomar años, esto es un proceso, así que me dedicaré a otra cosa mientras tanto, ¿no? Decidí enfocarme en trabajar en el sueco y en adaptarme pues al nuevo país, porque todo funciona diferente. Conocer simplemente la ciudad donde vives, conocer los colegas que encontré en el trabajo, porque bueno, el trabajo que yo conseguí aquí fue como maestra de español, y es lo que sigo haciendo, porque llegando aquí me di cuenta, o me enteré, bueno, desde que vine aquí de viaje, no cuando me vine a vivir, me di cuenta de que los alumnos, cuando van en sexto grado, empiezan a estudiar una tercera lengua. Además de sueco, inglés, ya empiezan con una tercera lengua. Y esas lenguas son español, francés y alemán, y el idioma más popular es el español. Así sí. que ahí tenía yo como una oportunidad de trabajar también, porque en México
en algún momento estuve dando clases de inglés y clases de italiano. Entonces, de alguna manera ya tenía un poco de experiencia y eso me ayudó a no tener miedo a solicitar un trabajo en ese ámbito. Yo no era ninguna profesora titulada, pero como el español creció tan rápido en Suecia, sabían todos que los profesores que llegaban no necesariamente estaban titulados, porque no les dio tiempo. O sea, ellos dieron el español como una tercera opción y se fue comiendo al francés y al alemán. ¿De verdad? Entonces, por eso es que era posible tener un trabajo como maestra de español sin serlo, sin estar titulado, pero me ayudó el hecho de que yo tenía algo de experiencia ya enseñando idiomas en mi país y el hecho de que en uno de mis viajes aquí con mi novio, cuando éramos novios todavía, él me dijo, ¿por qué no vas a la preparatoria que está aquí cerca? Y les dices si no te dejan pues simplemente ver cómo son las clases, cómo funcionan, porque pues te vas a venir a vivir aquí el año que viene cuando nos casemos. Y le dije, ¿sabes qué? Me parece muy buena idea. Así que contacté a los profesores de allí, fui a ver cómo daban sus clases, les ayudé un poco con sus clases. Uno de ellos se enfermó como una semana y yo me ofrecí a tomar su grupo y le dije, oye, pues yo hago algo para que se entretengan. No, que tienen examen. Pues yo les pongo el examen, yo los califico. Y bueno, al final de eso me dieron una constancia de que yo había estado con ellos como practicante. Entonces, con esa constancia y pues con la poca experiencia que yo tenía ya en México dando clases de idiomas, fue que preparé mi currículum y les dije, bueno, soy reportera, pero pues también puedo con esto, ¿no? Y recibí el trabajo, afortunadamente. Tuve la suerte de tener una colega chilena muy linda que pues sin conocerme mucho me dijo, pues a ver, mijita, lo que necesites, dime. Yo te explico. Y bueno, ahora sí que me tomó de la mano y me fue guiando durante todo el primer año que di clases. Bueno, fue tremendo. O sea, yo recuerdo que trabajaba solo medio tiempo y llegaba a casa y pasaba todas mis tardes estudiando las lecciones del siguiente día. Y eso me obligó también pues a mejorar mi sueco, porque pues la clase es en sueco y lo que yo explique en español lo tengo que explicar, lo que yo explique del español lo tengo que explicar en sueco, tengo que entenderlo en sueco. Y hay que decir que el sueco no es un idioma, pero para nada fácil, para nada. La pronunciación es compleja, o sea, sí se necesita conocimiento. Sí, yo creo que cuando sabes inglés te facilita mucho la comprensión de la gramática, porque digamos que funciona también mucho con auxiliares, construir tiempos. O sea, hay como muchas cosas del inglés que te ayudan. Lo que sí creo que es difícil es todo lo que es fonético, o sea, tanto que entiendas la pronunciación, que tú mismo puedas pronunciar esos sonidos. Hay vocales, hay 9 vocales. Pueden ser largas o pueden ser cortas, y eso para un hispanohablante es una gran dificultad tanto de escucha como para poder pronunciar. Y pues estudiaba yo sueco intensivamente, pero pues al final funcionó. Ellos necesitaban profesora de español y yo necesitaba un trabajo, porque aquí en Suecia pues no, las mujeres no son amas de casa más que cuando tienen un hijo y lo van a cuidar. Las mujeres aquí trabajan, no dependen de los hombres, simplemente porque pues no está en su mentalidad. Y bueno, tampoco estaba en la mía, realmente, pero... Afortunadamente llegaste al buen lugar. Sí, en absoluto, ¿no? No, yo pensé, yo no voy a cederle el control de mi vida a este suequito, y él me dijo, no, yo tampoco lo quiero, gracias. Toma tú el control de tu vida. Yo, sí. Entonces, pues funcionó muy bien, hasta que ya después de 10 años, pues terminé los estudios, ¿no? Porque en estos 10 años que me llevó desde que conseguí el primer trabajo hasta que me gradué como maestra de español aquí, pues pasaron 1000 cosas, entre ellas, pues tener mis 2 hijos, ¿no? ¿Tú llegaste a Suecia en 2007? En 2007, ajá. Okay. ¿Y en qué momento empezaron a llegar los niños?
Pues sí, llegó Yusef en el 2011 y después llegó Johannes en el 2014. Dos Y niños. 2 niños y pues a partir de allí, como muchas personas lo saben, cambia la vida totalmente, ¿no? Y ¿Cómo lo pues viviste? Tú, cuando llegó tu hijo mayor, tu embarazo bien, ¿qué onda con el servicio sí, médico? ¿Es en sueco? ¿Es en inglés? ¿Cómo viviste esa parte? bueno, aquí en Suecia son bastante amables con respecto a si tú no hablas el idioma, siempre te preguntan si quieres un intérprete y lo pagan ellos, o sea, además lo pagan ellos. Pero bueno, si en inglés hubiera sido también, hubiera estado bien. Aquí la mayoría de las personas, excepto los que son muy, muy mayores, pero la mayoría tienen un buen nivel de inglés, entonces hubiera funcionado bien. Pero no, ya cuando estaba yo embarazada, ya hablaba yo sueco, entonces ya pudimos tener esa conversación sin problema. Y bueno, fue muy interesante descubrir las diferencias que hay. Suecia ha sido un país que lleva muchas décadas gobernado por socialistas, con sus intermedios ahí de otros partidos, pero ha sido un país socialista y entonces hay cosas que funcionan como muy en un modo socialista, ¿no? Entre ellos, pues este sistema de que si te enfermas, pues sí, vas a tener acceso al servicio médico, pero pues hay cola, ¿no? Socialista, pero un país capitalista también. Y bueno, aquí hay un sistema, existe este sistema de bienestar social, en el cual todas las personas tienen garantizado el servicio médico y los niños la educación y los jóvenes, ¿no? Es gratuito, digamos así, pero pues también pagamos unos impuestos de los más caros del mundo. Lo bueno es cuando pues ves que está reflejado, tú pagas tus impuestos, pero recibes también algo del Estado. Y bueno, pues aquí cuando tú te enteras que estás embarazada, contactas a tu clínica más cercana y pues haces una cita con lo que diríamos que sería la matrona, porque no vas con un ginecólogo, no vas con una ginecobstetra, es en realidad una enfermera especializada en llevar el embarazo y la salud reproductiva y la salud sexual. Entonces, bueno, cuando haces tu cita, empieza ella como a hacer una documentación de tu embarazo, de ti, quién eres, a qué te dedicas, en qué trabajas, si estás en pareja. Y después de esa primera entrevista, más adelante, tiene que ir el papá, ¿no? En caso de que De que esté en la estés en historia. pareja. Claro. Y lo que hacen es como documentar que estés bien como económicamente y que estés bien emocionalmente. Te preguntan, pues si has sufrido enfermedades, si has tenido depresión, si sueles beber, si sueles fumar, eh, o sea, cosas así como para ir sabiendo. Contextualizándote. Exactamente. Y pues después ella te da otra cita y lo que hace es que, bueno, te va dando recomendaciones de cómo debes cuidarte, te van midiendo para ver cómo crece el bebé, escuchar los latidos del corazón del bebé. Pero yo decía, bueno, la primera visita yo me esperaba casi, casi, pues lo que pasaría con un ginecobstetra o con una ginecóloga o ginecólogo, o sea, que vas y te hacen un ultrasonido y te dicen, así como que bien completo, pues aquí está, mira, puedo ver si es niño o niña. No, no, o sea, me dijeron, si tú quieres un ultrasonido, tienes opción de hacerlo la semana 18. Y yo así, ¿por qué hasta la semana 18? Bueno, pues es el único que se ofrece un ultrasonido la semana 18. Y yo pues dije, ok, claro, yo ya tenía más de 30 años, yo tenía 33 años, y entonces sí me ofrecieron un ultrasonido la semana 11 para ver si lo que se podía ver, ¿no? Si el bebé venía bien. Hay una medición que se puede hacer justamente en esa semana y eso sí me lo ofrecieron y lo tomé. Eh, y bueno, pues hice los ultrasonidos, pero yo estaba muy
No, espera, yo el primer ultrasonido lo hice en México, claro, porque te voy a contar una cosa. Yo antes de tener a mi primer hijo tuve 2 embarazos que se llaman anembriónicos. Quiere decir que te embarazas, se empieza como a formar el saco gestacional y todo, pero no se forma el embrión. Y entonces cuando yo fui a hacer un ultrasonido la semana 11, me di cuenta que no estaba embarazada, ¿no? Que era un embarazo embriónico, y bueno, me puse súper triste. Claro. Y luego me volvió a pasar eso. Y ya la tercera vez ya venía Yusef, pero esa tercera vez coincidió que la semana muy temprano todavía en el embarazo ya nos íbamos a México. Y entonces dije, yo con todo el miedo de este mundo dije, a lo mejor, yo sé que a lo mejor este es otro embarazo así, sin embrión. Así que tranquilamente, pues ahora que llegué a México voy a hacer el ultrasonido y pues a ver qué pasa. Y pues sí, llegué a México, y en México, para quienes nos escuchan y no están en México, pues tú vas a un laboratorio, dices quiero un ultrasonido y te lo hacen inmediatamente y tú pagas y ya, no te preguntan más. Así que yo fui y lo hice, y pues ahí vi que sí, estaba bien mi bebé, y bueno, no cabía yo de la emoción. Pero sí, digamos que me disgustó un poquito que aquí en Suecia, si yo quería hacer un ultrasonido en otra semana que no fuera la semana 11 o 18, no era posible, que había que seguir las reglas, había que esperar en la cola. Y yo sentí así como que, bueno, aquí en México, bueno, pues sí, tenemos como más libertad, ya que existe estos servicios médicos privados. Hay más opciones. Sí, hay bastantes opciones. La desventaja en México es que, claro, o sea, bueno, tienes muchas opciones. Si tienes dinero para pagar, pagas, y si no, pues vas al centro de salud y te reciben, pero pues igual haces escuela. Y aquí en Suecia, pues aquí todo es en el sistema de salud de Suecia. Se han empezado a abrir últimamente un poquito más clínicas privadas y eso, pero pues eso todavía no está como bien desarrollado, digamos. Pero con respecto a eso, bueno, no tuve ningún problema, digamos, había esas diferencias, pero la atención médica que yo recibí creo que estuvo bien, no me quejo absolutamente de nada. Igual en el parto, creo que recibí ayuda, creo que te hacen siempre sentir que te están apoyando. En cuanto tú llegas así en labor de parto, te tratan bien, te cuidan, te escuchan. Y digo esto porque creo que yo he visto en las noticias en México muchos casos de violencia, como la llaman, obstétrica, que me parece terrible porque estamos tan vulnerables en un momento así, que lo que necesitas es eso, ¿no? Lo que yo recibí, mucha confianza, seguridad, aquí estamos. Los papás son las únicas personas que pueden entrar con sus mujeres, con sus esposas, pues a estar ahí como asistiendo un poco en el parto. Y me sorprendió también que cuando nació mi hijo inmediatamente me lo pegaron al pecho, y yo pensé, ¿cómo? ¿No se lo van a llevar a un conero, lo van a limpiar? No, todo el tiempo lo tienes tú. Y ya tenían desarrolladísimo el piel a piel allá. Sí, totalmente. Y mucha información sobre la lactancia, y mucho cuidado y mucha información sobre que no debes agitar al bebé o sacudirlo, porque sabemos las que ya hemos sido mamás que justamente cuando acabas de tener un bebé, y bueno, muchos de los siguientes días, estás tú adolorida por todos lados, estás muy cansada, estás probablemente estresada tratando de lactar, y pues algunas mamás se desesperan. Entonces aquí todo el tiempo se hablaba de que bueno, alguien tenía, como que el papá sobre todo, pues que ayudar, ¿no? Entonces cuando tú como mujer estás cansada, pues el papá debe estar ahí para ayudarte, para que tú descanses, y viceversa, ¿no? Entonces eso el papel para mí, del papá es primordial también allá.
Es fundamental. De hecho, Suecia, con respecto a los permisos de maternidad y de paternidad, pues es uno de los mejores países del mundo. Nosotros, cuando tú tienes un trabajo fijo y tienes un cierto sueldo, cuando tú vas a tomar la licencia materna, si tu trabajo es fijo, tienes la garantía total de que tú regresas a tu trabajo después de tu licencia maternal. ¿De cuánto es la licencia de maternidad? 480 días pagados al 80% de tu sueldo, y hay 90 días que te dan únicamente 180 coronas al día, coronas suecas, que serían aproximadamente como 20 euros por día durante 90 días. Tú como papá y como mamá juntos deciden cómo distribuyen esos días. De los 480 días, 60 días son para el papá, no se negocian. Okay. Son para el papá y solo para el papá. Y la intención es justamente pues que los papás también creen un vínculo emocional con sus hijos, también se encarguen de cuidarlo. Si una pareja decide no tomarlos, se pierden esos 60 días. No son negociables. El resto de los días ya los puedes gastar o acomodar como tú quieras durante 7 años. O sea que si yo de esos 480 días los quiero estirar 7 años, bueno, sería 12 muy poco, ¿no? Por año o algo así. Exactamente. O te quedas 2 años en casa y, o sea, tú decides cuánto sacas. Y también, por ejemplo, en nuestro caso, mi esposo me dijo que él también quería estar más tiempo con el niño. Entonces, nos dividimos. Creo que estuve yo con el niño así 3 meses, totalmente yo. Y ya después nos empezamos a alternar y recibíamos un bono mensual se llama bono de equidad. O sea que también están propiciando que los hombres participen en la educación de los hijos. Una cosa muy linda aquí es que aquí no hay prejuicios como puede haber todavía en otros lugares donde ya, por ejemplo, tienen derecho a licencia paterna, pero no la piden porque el entorno es hostil, así de tú, hombre, ¿cómo te vas a ir a dejar el trabajo para irte a cuidar a tu hijo? Aquí ese prejuicio no existe. De hecho, una de las imágenes que más me sorprendieron cuando vine a Suecia, el primer viaje que hice, fue ver a 2 hombres jóvenes con sus carriolas, cada uno con su carriola, iban caminando en un parque y platicando. Y esa imagen creo que me dejó en shock porque yo nunca había visto una cosa así. Nunca. Entonces fue muy, muy interesante. Y eso te digo, aquí cualquier hombre dice de tal fecha a tal fecha quisiera tomar mi licencia paterna, y los patrones saben que ese derecho te lo garantiza el Estado, así que ellos no tienen gran cosa que decir. Nada que decir. Solamente, bueno, se planea de manera que funcione para todos, que funcione para la empresa, que funcione para el papá, pero saben que es un derecho que da el Estado y nadie te puede objetar absolutamente nada con respecto a eso. También es muy flexible el hecho de que si tu hijo se enferma, tú puedes avisar en tu trabajo y decir, hoy estoy en casa porque mi hijo está enfermo. Porque es el Estado quien te dice, si tu hijo está enfermo, tienes derecho a quedarte en tu casa y cuidarlo y recibes el 80% de tu sueldo de ese día. Entonces el patrón pues sabe que eso es una situación que puede ocurrir y así que en el mercado laboral se sabe que esas cosas pasan y que pues todos tenemos que tratar de ser flexibles para sacar el trabajo adelante cuando alguien tiene un hijo enfermo. O sea, como que hay mucha empatía. Porque además es algo que a todo el mundo le pasa. Todo el mundo que tenga hijos sabe que los niños se pueden enfermar en cualquier momento y que la realidad es que aunque a veces te veas obligado a ir a trabajar, tu mente no está ahí. Entonces, lo correcto para todo el mundo es que tú le dediques tiempo a tu hijo que está enfermo. Claro, y yo creo que es maravilloso que eso pueda ser posible porque aunque todos sabemos que eso es lo ideal, en la realidad no es así.
Sabemos que hay mucho esta discriminación contra las mujeres que tienen novio o mujeres que están casadas, porque los patrones saben que tarde o temprano vendrán los hijos y que con eso también vendrán este tipo de situaciones en las que tienes que ir a tu casa porque tu hijo está enfermo. Pero creo que es muy importante que como sociedad, o sea, tú también como patrón, pues tú también eres un padre de familia muchas veces. Y el hecho de que tú venga uno de tus empleados, un hombre o una mujer, y te diga eso, pues tú entiendes por lo que le está pasando. Pero no sé, creo que en México todavía tenemos mucho este prejuicio quizás hacia cuidar a los hijos, es cosa de las mujeres. Que en parte es falta de empatía, porque inclusive aunque como patrón no tengas hijos, no puedes ignorar la realidad de las otras personas. Es falta de empatía, creo yo. Y bueno, ya a nivel de sistémico, pues el problema es mucho más grande, ¿no? Pero bueno, entonces... a nivel de sistema, sí. Ya está todo hecho de ese modo. Sí, porque claro, aquí el sistema está hecho pensado así. Entonces, para que en México pudiéramos dar ese paso, tendríamos que cambiar el sistema, que sigue siendo muy machista, hacia que las mujeres cuidan a los niños, los hombres son proveedores. Entonces, como seguimos con esos roles de género, pues evidentemente no avanzamos en ese rubro, que es fundamental, de hecho, porque si tú piensas un poco en otro tipo de cosas como la criminalidad o los jóvenes que no se sienten bien, pues tiene también mucho que ver en que... Está relacionado. En que falta tiempo para estar en familia, ¿no? Y eso es muy importante. No se va a resolver la criminalidad nada más haciendo leyes más severas. O sea, tiene que ver en qué entorno familiar tienen esos niños. Y yo sí estoy muy convencida en que si un niño tiene un papá y una mamá, tiene que estar y convivir con su papá y con su mamá y crear vínculos con cada uno para crecer sano y feliz, ¿no? Es que este asunto de una sociedad machista tiene tantas consecuencias negativas, pero tantas. Sí. El simple hecho de que en México sea tan común, y en muchos países de Latinoamérica, sea tan común que haya tantos papás que no se hacen responsables de sus hijos, esos hijos tienen consecuencias después, emocionales con las que tienen que lidiar y económicas también. O sea, todo está entrelazado. Todo está entrelazado. Si no hay una buena seguridad social en todos los sentidos, buena en una sociedad, es muy complicado que lo demás salga bien. Sí, yo coincido contigo y creo que además en México estamos muy acostumbrados a que yo creo que la mitad de la población o sea, tienen padres abandonadores. Ausentes. Muy ausentes, y porque igual también luego hay una separación. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues que la mamá se queda con los niños y el papá pues da dinero y ve a los niños el fin de semana o 2 veces al mes. Sí, o sea, eso sí, yo creo que como papá haces lo mejor que puedes, pero no es lo mismo que tú seas quien saca a los niños el fin de semana a hacer algo divertido, a que seas un papá que está diciéndoles levántate, ven a desayunar, haz tu tarea. Eso es la verdadera crianza, no nada más sacarlos de paseo el fin de semana. Y aquí en Suecia, por ejemplo, es muy común que cuando los padres se separan, muchos de ellos, lo que hacen es que los niños pasan una semana con la mamá y una semana con el papá. Y eso es excelente porque es lo que te digo. O sea, el papá tiene que tomar la responsabilidad completa de que esta semana a mí me toca levantarlos, checar que desayunen, que vayan a la escuela, que regresen, que coman, que hagan la tarea, que se bañen, que se acuesten. O sea, como debe ser. Porque, oye, qué padre es que pues yo tengo a los niños el fin de semana y me desentiendo de todo lo que ocurre entre semana. Oye, qué rico, ¿no? Pues sí, oye, eso es súper rico, qué padre. Y además a veces cada 15 días nada más. Sí, o sea, ¿qué pasa con el papá? ¿En qué momento vas a crear una relación con el papá? Una relación de verdad. Y no solo eso, ¿en qué momento el papá va a ejercer su responsabilidad como papá de establecer límites, formar, participar en la vida, saber cómo está su hijo todos los días cuando sale de la escuela? Ese tejido fino que es la paternidad.
Claro, y como decimos, esto es una cuestión de sistema. El sistema que tenemos en México es todavía así. Ujú. Usted, señor, cumpla con su dinero, váyase por ahí, haga lo que quiera con su vida, duerma tranquilo. Y aquí la mujer recibiendo dinero y llevándose esta parte dura En el del mejor de trabajo. los casos recibiendo dinero, En porque el a mejor de los veces ni casos, eso. Ujú. no. Sí, Luego están los otros casos, ¿no? Luego los que abusan y los que quieren pedir de más. Entonces, bueno, digamos sí, que finalmente nos vamos a diferentes extremos, ¿no? Mujeres que de pronto piden de más, hombres que sienten, es que esta me quiere explotar. Entonces, estamos como sea, estamos lejos de la equidad, que sí, sería creo que lo ideal, el en efecto. equilibrio. Tú mujer trabajas, yo hombre trabajo. Los dos cuidamos los niños, los dos los educamos. Yo estoy muy a favor de esa forma de educación. Para mí es la mejor. Claro, por supuesto. Y estos son países en los que además las circunstancias se dan para eso. O Sí, sea, el sistema está creado para eso. todas las circunstancias se dan. Ujú. Pero bueno, perdón, ¿tuviste a Joseph? Joseph, Ujú. es que estoy pronunciando correctamente. Joseph, Sí, bueno, es como en inglés Joseph. ok, Joseph, En Joseph, sueco le dicen Joseph. Joseph. Bueno, Ajá. tuviste a tu hijo mayor. Voy a la segura Sí. mejor. Y esa parte, ¿cómo la viviste? ¿Estuviste acompañada por alguien de tu familia? ¿Viajó alguien? ¿O fueron ustedes dos? ¿O la familia de tu pareja? ¿Cómo manejaron esa parte? Bueno, por suerte, afortunadamente, gracias a Dios y al cielo, se me ocurrió que decirle a una de mis hermanas que viniera aquí a Suecia y vino como un mes antes de que naciera mi hijo, más o menos. Y entonces fue el gran apoyo que mi esposo y yo tuvimos. De verdad, si ella no hubiera estado, hubiera sido, no sé, realmente la ayuda que yo tuve en esos momentos es invaluable. Y pues mm, ella me ayudó, por ejemplo, ya cuando regresamos con el niño, que lo pasamos muy mal porque yo no descansaba. Lo de la lactancia pues no, no me funcionó nunca. Y pues ella me ayudó, estaba yo rendida y ella entonces, incluso mi esposo, estábamos rendidos los dos, entonces ahí teníamos los brazos de mi hermana para apapachar al bebé y para cuidarlo mientras nosotros podíamos descansar. Fue fundamental. Estuvo mi hermana 2 meses y ya después pues ya empezó el niño a dormir un poco mejor y eso. Después, aquí pues varía mucho, por ejemplo, con respecto a la familia suele ayudar, pero como solamente lo necesario. Aquí cuando tú hablas de la familia, en Suecia estás hablando de papá, mamá e hijos. Esa es la familia. Ya los demás son parientes. Okay. Y Es hay muy mucho, nuclear. sí, y ya hay mucho, o sea, como que la familia necesita su espacio. Entonces uno cuida de no invadir el espacio de otros Ujú. y pues tampoco de ser invadido, ¿no? Pero es raro que tengas que cuidarte de no ser invadido. Eh, pero bueno, recibí ayuda también de mis suegros, pero ya más bien cuando los niños estaban más grandes, que no sé, que los pudieran recoger de la escuela alguna vez o que se pudieran quedar con mis suegros un día que no había clases. Lo mínimo necesario, porque un poco también porque ellos son mayores y por su personalidad, pero bueno, sé de otros abuelos que felices de recoger a los niños todos los días, ¿no? Entonces ahí varía mucho, pero yo sí me he sentido sola por el hecho de que yo soy la única que está aquí en Suecia, no hay nadie de mi familia que viva aquí y que yo sé que si yo hubiera necesitado ayuda con algo, si hubiera tenido alguna pregunta, bueno, pues habrían venido y habrían estado conmigo o simplemente, no sé, también cuando son los cumpleaños de mis hijos, o sea, sí, creo que sí resiento el hecho de que mi familia no esté presente en momentos importantes, no solamente para ayudarme a cosas, que pues cuando eres primeriza sí se agradece, sino en la convivencia, ¿no? Normal, ir un fin de semana a visitar a alguien o pasar las navidades juntos. Eso sí se echa de menos. Sí, Pero claro. pues así es. ¿Y van a México
¿Ustedes visitan a tu Sí, familia? ahora que ya somos 4, no vamos con la frecuencia de antes. Porque sale caro también. Es un gran, gran proyecto de tiempo, de dinero. Afortunadamente fuimos antes de la pandemia ese verano de 2019 y bueno, fue maravilloso para mis hijos porque ya que la cultura sueca y la mexicana son tan distintas, pues creo que ellos pudieron entender un poco mejor quién es su mamá después de que estuvieron allí. No sé, somos muy cariñosos, de entrada pues nos saludamos de beso y como te decía al principio, rompemos el hielo inmediatamente, pero aquí no, aquí solamente dices hola, no hay besos, cuando mucho habrá un abrazo entre personas familiares que se quieren mucho, eh, cuando aquí, por ejemplo, si tú no has visto desde hace tiempo a algún pariente, pues eres muy cuidadoso, ¿no? En cómo hablas con esa persona, mientras que pues, en México, bueno, mis hijos sorprendidísimos porque toda mi familia llega y los saluda como si los conocieran de siempre, los abrazan y pues mis ¿Era su hijos primera vez en México? Eh, pues como si lo hubiera sido, porque mi hijo el mayor había estado 3 veces en México, pero entre que tenía 11 meses y 3 años. Muy bebé. Después dejamos, cuando nació el chiquito, ahí sí nos tardamos bastante tiempo en ir los 4 juntos. Entonces sí fue como si hubiera sido la primera vez. Pero una experiencia maravillosa. Les encantó la comida. Mi hijo el mayor habla bien español, pero el menor pues no tan bien. Pero pues ahí empezaba, ¿no? O sea, él entendió muy bien que si quería comunicarse con los demás tenía que hacer un esfuerzo en español. Y bueno, lo empezó a hacer. Desafortunadamente ya nos teníamos que regresar. Justo cuando yo veía que él empezaba a soltarse, bueno, ya era hora de regresar, pero sí creo que fue una experiencia muy, muy enriquecedora y muy, muy bella emocionalmente para ellos, porque sí entienden un poco su mamá que, que eso sale un poco de lo sueco, ¿no? Que las mamás aquí, digo, adoran a sus hijos y todo, pero no son tan, no tienen tanto contacto físico como, bueno, no digo, quizás no todas las mamás latinas son así, pero yo creo que muchas sí somos así, de estar besando, de estar abrazando, de decirle, en lugar de decirle, Joseph, dices, mi amor, nene, cosita, no sé, yo soy muy así. Entonces, eso claro, contrasta mucho. A los demás no les dicen así. Y pues sí entendió, creo que un poco de dónde viene su mamá. Y su otra mitad, porque al final él es una mitad de él. Claro, es parte de su identidad, que también era importante que, pues, que se acercaran un poco a eso, ¿no? Y me ha encantado porque a partir de eso, creo que pues sí, ahora si hacemos una videollamada, pues los niños saben quién es quién, porque antes solo les contaba, ¿no? Ay, tu tío tal, ay, tu primo tal. Claro, ahora ya saben de quién les hablo. Y te digo, yo creo que ellos han podido entender un poco mejor algunas diferencias culturales. Entienden que no se pueden comportar igual cuando están en México que cuando están en Suecia. Son cosas distintas y yo creo que son experiencias muy enriquecedoras. Y claro, la comida les ha encantado. Sí, ya descubrieron la verdadera comida mexicana. Sí, también eso. Y me dio mucho gusto ver que sí se atrevieron a probar cosas y no sé, estar comiendo ahí, no sé, en un tianguis, por ejemplo, ¿no? Eso no lo hacemos aquí en Suecia, nunca. No, claro. Es que eso es muy chistoso porque en México estamos tan acostumbrados, es parte de nosotros. Y cuando sales y te das cuenta que en otros países no hay puestos de quesadillas en las esquinas o de comida más que quizá hot dogs en algunas ciudades, en Estados Unidos o ciertas comidas particulares, pero en México es por todos lados todos los días. Y que no haya tianguis y que no puedas encontrar de todo lo que encontramos en los tianguis, no sé,
Yo, por ejemplo, lo di por sentado siempre. O sea, para mí era como el resto del mundo debe ser igualito a México, pero con otro idioma. Y no tuvo nada que ver. Sí, yo creo que eso pensamos todos hasta que salimos. O sea, y creo que eso también nos ayuda a entender qué somos como mexicanos. Porque cuando estás entre mexicanos, pues no te das cuenta. Pero en cuanto tú pones un pie fuera de tu país, ya para todos eres la mexicana o el sueco. O sea, en cuanto tú sales, tu nacionalidad toma una importancia que cuando estás adentro no tiene, no la entiendes. Pero sí, yo creo que también cuando yo voy descubriendo lo sueco, voy descubriendo lo mexicano. Esto es mexicano, esto es sueco. En México funciona así. Y ahí me voy dando cuenta, ¿qué es lo mexicano? Y yo creo que esa experiencia la hemos tenido todos los que hemos salido de nuestro país, ¿no? ¿Qué es lo mexicano con lo bueno y con lo malo? Porque si hay cosas que tú ves desde afuera y dices, ojalá como es en México fuera en todo el mundo, por ejemplo, respecto a cómo recibimos a la gente, cómo expresamos el amor que a nosotros nos gusta tanto, abrazar, pero hay otras cosas que dices, creo que lo mexicano en este sentido no está tan bien. Sí, Y aunque totalmente. a veces sí lo tenemos claro viviendo en México, cuando estás fuera y ves que sí puede funcionar de otro modo y cómo eso incide en la vida en general, es como, híjole, es que de verdad deberíamos cambiar esto. De verdad Sí, deberíamos. sobre todo creo que cuando hemos sido un país, pues digamos, del primer mundo, donde vemos que han tenido avances en otros aspectos donde nosotros todavía no estamos allí. Pero como dices tú también, o sea, si te das cuenta y si valoras más lo bueno de México. Y hay muchísimas cosas que yo antes no veía. Por ejemplo, obviamente la comida es una cosa que extraño muchísimo, pero extraño mucho esa calidez que nosotros tenemos cuando convivimos con otras personas, esa facilidad con la que le abrimos el corazón a alguien y le damos la bienvenida y no sé, hacemos fiesta, bromeamos, muy natural. Aquí en Suecia no se rompe el hielo tan fácil. Desde mi punto de vista, para que un sueco se relaje y sea gracioso, pues tiene que tomar alcohol. Que La no gran siempre está mayoría tan de... bien. No, claro. Y muchos suecos cuando beben alcohol se transforman totalmente, que casi hasta te da miedo porque dices, no te reconozco quién eres. Y al día siguiente, o sea, ellos no se acuerdan de nada y Entonces no siguen pasó. igual de serios que siempre. Ajá. Entonces, como una cosa muy drástica. Mientras que yo creo que los mexicanos empezamos la fiesta felices, ¿no? Luego ya nos da el bajón con el alcohol y lloramos y todo, pero al día siguiente somos igual de amigos que siempre. O sea, Y sí, además, si ya pasaste una borracha con alguien y todo salió bien, ya es tu amigo. O sea, sí, por ya supuesto. le tienes confianza para seguir saliendo de fiesta. Sí. No, aquí en Suecia no lo tienes garantizado. A ver, o sea, pero te lo juro que al día siguiente te encuentras a la misma persona y ni te saluda, ni te saluda. Wow. Entonces, bueno, pues sí hay esas diferencias, pero bueno, me parece también muy divertido como, pues, no sé, tratar de analizar por qué somos como somos, ¿no? Me parece muy interesante ese tema. Y también porque ellos son como son. A mí, por ejemplo, Ujú. cuando yo llegué a vivir aquí a Canadá, me choqueaba mucho que yo me subía al elevador y decía buenos días y nadie me contestaba. Y yo decía, pero No, es que esta gente la criaron los lobos. ¿Cómo es posible que no sean capaces de decir buenos días? ¿No? Y yo lo veía desde mi cultura, desde mi perspectiva de mexicana, como una falta de educación de su parte, como una falta de respeto de su parte. ujú, Hasta que entendí que el respeto aquí se expresa no metiéndome en tu espacio vital. Entonces, como exactamente. yo no te conozco, no te voy a invadir hablándote. Entonces, mi manera de respetarte es darte tu espacio. Entonces, el que tú no hables con las otras personas no es que las estés ignorando, es que las estás respetando su espacio. Cuando entendí esa parte y cuando dejé de verlo desde mi perspectiva, cambiaron muchas cosas. Y así con un montón de situaciones. Y claro, totalmente de acuerdo. Y como bien dices tú, aquí el hecho de que yo
que yo no salude es porque no quiero invadir el espacio del otro, pero en un principio pues uno piensa exactamente lo que tú dijiste, qué maleducados, ¿no? Entonces uno tiene que abrir su mente cuando uno vive en el extranjero y pensar, en mi país mi regla es así, pero aquí la regla es otra. Y entonces te das cuenta que estabas mal juzgando, digámoslo, a alguien, dándolo por mal educado, cuando lo único que pasó es que esa persona solamente se quedó pensando, ¿y a esta qué le pasa? ¿Por qué me Así habla como si que, no me conoce? Claro. sí, no saben qué hacer. De hecho, yo hice un video, bueno, porque ahora que ya los crecieron un poco más los niños, decidí que quería retomar un poco mis habilidades comunicativas. Entonces hice Tu un vena canal de YouTube. periodística. Sí. Y bueno, también te digo, vine en 2007, en estos años, pues con el desarrollo de la tecnología, las redes sociales, pues dije, ya no importa que yo esté del otro lado del mundo, puedo seguir haciendo cosas. Entonces hice un video justamente para YouTube en mi canal que se llama Yo sí desde Suecia, y es justamente donde analizo un poco así de ¿por qué los suecos no saludan? Y venía una experiencia justamente así, ¿no? Pero fuerte, o sea, qué fuerte, digo, o sea, no, nada más no saludan. Yo vi a mi esposo cruzarse en una plaza caminando con su prima. Se cruzaron, se miraron y no se saludaron. Y yo decía, no, o sea, ¿Qué significa esto? Ajá. yo sí, claro, obviamente yo decía, pero ¿qué está pasando aquí? Oye, ¿te peleaste con ella? ¿Hubo algún problema? Según yo eran amigos, bueno, todo estaba bien. Cercanos, ajá. Y él así de, no, pues es que ella va ahí con sus amigos y yo estoy aquí contigo y con mi, o sea, no viene al caso saludarnos. Entonces yo así como que, ¿qué? No, o sea, le digo, si yo le hago eso a un primo, ya estaré llamándole mi tía, mi papá, o sea, no sabes. Entonces, es así como que, a ver, sí, es que no tienen que entender. Y eso tú lo has dicho perfectamente, o sea, aquí se respeta ante todo el espacio de las personas, no molestarlas. Con eso eres amable, respetuoso, educado. No los molestes, no los incomodes. Y me sorprendía también que hay gente, por ejemplo, tengo colegas en el trabajo que me los encuentro a lo mejor en el súper y no me saludan. Y yo decía, pero, o sea, pues, ¿qué le hice? No, pues no le hiciste nada. Simplemente él siente que como tú y él no tenemos una relación de amistad, no es necesario saludar, solamente es eso, que no es necesario. Que podría incomodarte quizá. Exacto, entonces dices, ajá, bueno, ok, pues aquí funciona diferente, pero pues uno trae otras reglas y uno tiene que aprender a desprenderse un poco de sus reglas y entender las reglas de los demás, entender las reglas del país donde vives. Entonces, en ese aspecto, pues sí es muy, muy interesante, ¿no? La vida en otro país. Es muy, muy interesante y a veces como que te dimensiona, te pone en tu lugar. Uh-huh. No sé tú, en mi experiencia, por ejemplo, yo cuando llegué a vivir aquí, yo sentía que yo ya sabía un montón de cosas. O sea, ya me sentía que tenía un nivel de conocimiento importante. Y cuando llegas y te das cuenta que no entiendes ni siquiera el orden de la ciudad o cómo utilizar el camión o algo así, como que te aterriza un poquito y de ahí te empiezas a dar cuenta de todas las demás cosas que desconoces, de los otros estilos de vida, las otras religiones, las otras visiones del mundo y cómo tienes que respetarlas porque son tan válidas como la tuya. Claro, Solamente que están puestas en lugares diferentes. Entonces, para mí personalmente, y me refiero mucho a tu experiencia porque por lo que escucho se parece mucho la sociedad sueca un poco a lo canadiense. Es un shock, pero es un aprendizaje. Te das cuenta todo lo que te toca volver a aprender. Sí, yo creo que es eso, como que entiendes que tienes que dar un pasito atrás, abrir tu mente y estar más, pues sí, más abierto y menos prejuicioso. Más Porque humilde. sí, porque uno juzga a partir de tus reglas. Tú entiendes que tus reglas no son las reglas del mundo. Tus reglas son las de tu cultura o las de tu familia.
no son las reglas del mundo. Así que tenemos que ser personas más abiertas y pues más tolerantes. Y no sé si a ti mucho. te pase, Ajá. pero yo cuando salí la primera vez, que justamente fue a Suecia, Uh-huh. al primer viaje largo, yo sentía, para mí, yo comparaba todo con México, todo, y en todo México era mejor. Sí. No, es que la comida en México es mejor. No, es el clima en México es mejor. No, es que la música, o sea, para mí, yo todo lo comparaba con México y todo era mejor en México. Y Claro. también ha sido ese ejercicio de, a ver, sí, hay muchas cosas que son mejor en México. Tenemos fruta fresca, eso siempre va a ser un plus, Sí, no cuesta tan pero cara. exacto, No cuesta un ojo de la exacto. cara. Los elotitos no están tristes y secos, Sí, pero, no. pero pues te da mucha humildad y te da mucha perspectiva. Sí, mucha perspectiva, totalmente. O sea, ves las cosas con otros ojos, ves tu país con otros ojos, definitivamente. Y a mí me parece una experiencia fascinante. La verdad, lo disfruto mucho. Oye, tus hijos hablan inglés, sueco y un poco de español, entonces. Inglés no hablan, bueno, lo aprenden en la escuela, En pero la no es un escuela, ok. idioma que usemos en casa. De hecho, siento que se me ha olvidado mi inglés, pero lo que hablan es sueco, hablan español. El pequeño entiende, me habla siempre en sueco, me responde en sueco. De pronto, así como que le dan ganas de decirme algo en español y bueno, yo me pongo feliz, pero por lo menos me entiende, lo cual indica que pues sí, unos mesecitos en México y pues se suelta, ¿no? Pero lo más importante es eso que sí entiende mucho de lo que hablo y pues ahí está ya como esa habilidad que habrá que desarrollar. Porque ahora, pues claro, mi hijo mayor habla sueco con mi hijo menor. Mi esposo es sueco, pero él habla español y aquí en casa hablamos español. Ok. Pero no sé qué pasó con el chiquito, que yo creo que tuvo que ver que mi hijo mayor le Le habla en habla en sueco. sueco. Ajá, yo creo que es eso. Pero bueno, pues trataremos de que siga desarrollando su español. Con el mayor me encanta que ve series en español, que escribe en español. Me siento muy contenta de que tenga un segundo idioma y un idioma tan grande como es el español, porque sí les hacemos un gran favor, de verdad, enseñándoles una segunda lengua desde pequeños. Ujú. Porque bueno, los que hemos aprendido inglés o cualquier otro idioma con nuestras listas de palabras y con ejercicios gramaticales, en verdad, es un regalo de la vida que tengas una segunda lengua materna. Absolutamente, absolutamente. Y te pone en un nivel competitivo diferente. Sí, yo le digo todo el tiempo así de, mira, sabes español, ya podrías ser intérprete, traductor, podrías dar clases de español, así como que le voy dando así ve todo las posibilidades que se te abren nada más porque sabes español, ¿no? Ujú. Y así con cada idioma. Es como abrirte una puerta a un universo diferente, cada idioma. Sí, totalmente. Yo hablo italiano y siento así también la cultura italiana muy cercana a mí, muy importante desde que era yo pequeña, así que es otro mundo también, como tú dices, ¿no? Y a mí me gusta mucho descubrir mundos, me parece muy, muy interesante. Es que parecería que el idioma es el primer acercamiento que tienes, pero después, si amas ese idioma y lo estás aprendiendo porque quieres, como que te absorbe a esa cultura. Y entonces aprendes un Ujú. montón de cosas, historia de otros países o de otros pueblos, o la cultura, es como la llave de entrada nada más el idioma, pero después descubres universos diferentes. Y Eso es muy además son bonito. universos que se quedan en ti. O sea, es que tú eres Te tú, enriquecen. pero hay como tú eres la tú canadiense y tú eres la tú mexicana y, o sea, son cosas que ya se quedan contigo Ujú. cuando hablas otro idioma. Y eso es también, digamos, a nivel europeo, la meta de estudiar una tercera lengua en Europa, ¿no? Es que es un continente tan pequeño, con tantos países, con tantas culturas distintas, que una de las razones para promover esta tercera lengua
más allá de la comunicación con otras personas, es entender otras formas de vida, otras culturas, otras tradiciones. Y ese es un objetivo que a veces creo que, pues no sé, del cual no se habla mucho, pero es una gran experiencia, creo yo. Y yo cuando doy clases trato de abrirles el mundo, ¿no? Y un poco a partir de lo que ya conocen. Por ejemplo, aquí en Suecia todo el mundo sabe quién es Shakira, todo el mundo sabe quién es Enrique Iglesias, quién es Bad Bunny. Entonces, finalmente dices, bueno, vamos a ver quiénes son estos latinoamericanos, ¿no? Vamos a ver de dónde vienen, por qué hablan español, ajá, y entonces es un viaje. Esto es solamente en el nivel más alto, en el último curso, que hablamos de estas cosas, ¿no? Ya leemos historia y la conquista y las guerras de independencia, la guerra civil española, un poco para que entiendan así de abre tu mundo. Ajá. que entiendan el mundo. Es que es eso, el mundo. Sí, sí. Y también a ser tolerantes, ¿no? O sea, como esto que hablábamos nosotras de tú puedes juzgar a alguien totalmente así en una forma errónea. Si tú juzgas a partir de tus reglas y de tu realidad. cultura, tienes que abrirte y pensar que a lo mejor hay cosas que tú no sabes antes de que tú quizás malinterpretes algo, ¿no? Entonces es importante esta apertura, sobre todo en el mundo globalizado en el que vivimos, donde más y más y más tenemos contacto con personas de otros países. Bueno, tenemos que saber que funcionamos distinto. Sí, pero creo que estas conversaciones afortunadamente están sucediendo más, creo que por las redes sociales. Esta facilidad que tenemos ahora de comunicarnos con alguien que está del otro lado del planeta, con esta inmediatez, nos cambió la realidad y ahora nos vemos obligados, voy a decir entre comillas, a abrir nuestros horizontes. Cuando antes era como, bueno, no importa, yo nací aquí, voy a trabajar aquí solamente con gente de aquí y ya no me preocupo. Pero esta posibilidad nos ha empujado a abrirnos y a estas conversaciones de, bueno, ¿por qué tu cultura es así? Y aprender a respetar y todo esto, creo que se hacen más populares gracias a eso. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y creo que es muy grato, por ejemplo, para mí ver que ahora escucho, por ejemplo, gente que habla español en argentinos, oyes colombiano, lo oyes más que antes, ¿no? Y creo que también es lindo que yo siento que yo me voy acostumbrando un poco a escuchar diferentes formas del español y a no sentirlas tan ajenas como en un principio, ¿no? Que pues, no estabas acostumbrado a escuchar tanto españoles o un argentino, un cubano, no sé. Y esa apertura me gusta con respecto al español. También otra cosa que creo que ha cambiado es que antes, por ejemplo, hacíamos este tipo de bromas no malintencionadas, pero pues que al final resultaban un poco racistas o xenófobas de no por sé, los estereotipos. Por los estereotipos, ¿no? Así que, ya había un chinito que no sé qué tanto. Entonces ya no puedes hacer esas bromas porque tienes un chino enfrente de ti o tienes un colega que es árabe o ya están allí. O sea, no es que un chino por ahí, no, ya estamos todos conectados con todos. Estamos obligados a ser más respetuosos y a pensar un poco más lo que cuando decimos, migras, ¿no? Te toca estar del otro lado también. A veces sí. tú escuchas mucho en México de, ay, pero es una broma. No, pero si yo le digo así, es una broma nada más. Pero cuando te toca estar del otro lado y que la broma sea, ay, es que llegó un mexicano y entonces te pintan con el sombrero y el zarape, es como, a ver, no está padre. Pero es una broma. Y ahí es cuando dimensionas que las bromas también duelen. Sí, sí, esto es lo que nos ha traído la globalización, creo, que ya entiendes que no, hay cosas que ya no son como políticamente correctas y aunque luego digan que es la generación de cristal y que de todo se ofende la gente, o sea, yo creo que no hay que tener reacciones tan exageradas o cuando alguien hace algo así, pero sí tenemos que ir entendiendo que ya vivimos en un mundo conectado entre todos y ese tipo de estereotipos son de muy mal gusto, ¿no?
Ya denotan hoy más ignorancia que otra cosa. Sí, creo. Exactamente. O que estás fuera de tiempo, ¿no? Uh-huh. Que ya estás fuera de tiempo. Eso ya no es correcto, no funciona en un mundo globalizado. Así es. Pues muchísimas gracias por esta conversación, Josie. Ha sido súper interesante, súper interesante. Y en nuestra publicación de Instagram vamos a poner la dirección de tu canal de YouTube para que quien quiera saber cómo se vive en Suecia y cuáles son las diferencias culturales y cómo las vives tú, ahí se puedan referir. Muchas gracias, claro que sí. Y pues gracias, estoy muy contenta de haber podido contribuir un poco con este proyecto que me parece súper interesante, pues conocer cómo se vive la maternidad por las mexicanas fuera de México. Y no solo mexicanas, porque vieron unos episodios con no mexicanas que están fuera de sus países. Entonces eso nos va a retar otra vez a pensar la maternidad en otras culturas. Para claro, y también sería muy interesante, pues, extranjeras que viven en México, cómo han vivido la maternidad. Así que cocinando. La verdad hay mucho material que explorar. Así que bueno, pues mil gracias a ti. Muchas gracias por compartir. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si les gustó, por favor compártanlo, califíquenos con 5 estrellas en la plataforma en la que nos escuchen y síganos en Instagram como @mamis_en_travesía. Nos escuchamos pronto.